Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y antes de que toques el tema del financiamiento del sector público, uno de los elementos diferentes a otros programas macroeconómicos es que en el Banco Central sí hace dos escenarios. Uno, ¿qué pasaría con el país con el proyecto de eurobonos si se aprueba? Y ¿qué pasaría si no se aprueba? Si pudieras profundizar, bueno, ¿qué es eso de los eurobonos y cómo impactaría la balanza de pagos del 2019? Exacto, entonces aquí conecta lo que hablábamos de las finanzas públicas con el tema de las cuentas externas del país. Volviendo al déficit del gobierno, decíamos que se va a mantener en 6,2, 5,8% a niveles altos en el 2019 y 2020 en comparación con lo que ha sido la trayectoria histórica, y ciertamente ese tamaño de déficit en relación con el PIB va a poner una carga de financiamiento importante al gobierno. El gobierno va a tener que seguirse financiando en forma importante, financiando no solo ese déficit, sino también los vencimientos de deuda que enfrenta en estos años. Y con el déficit, el tamaño del déficit y las necesidades de refinanciar los vencimientos de deuda, el gobierno va a enfrentar en los años 2019 y 2020 necesidades totales de financiamiento que van a andar alrededor del 13% en el 2019, 13% del PIB y 12% del PIB en el año 2020. Es decir, una gran necesidad de financiamiento. Para satisfacer esas necesidades de financiamiento, el gobierno podría recurrir al mercado local, como lo ha venido haciendo recientemente, poniéndole una presión enorme a las tasas de interés domésticas y estrujando el crédito al sector privado, o podría financiar parte de esas necesidades en el sector externo. Ahí viene la discusión del acceso del gobierno a crédito externo. Para tener acceso al crédito externo, el gobierno requiere autorización legislativa, sea que el crédito venga... ¿Qué son los eurobonos? Son los eurobonos o los créditos multilaterales, los préstamos de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos préstamos también requieren aprobación legislativa. El acceso del gobierno al crédito externo requiere aprobación legislativa por virtud de la Constitución y ciertamente, y es además una aprobación legislativa de mayoría calificada. Mayoría calificada de 2 tercios, es decir, 38 votos al menos. De contarse con acceso al financiamiento externo multilateral y vía colocación de títulos de deuda externa en los mercados internacionales, lo que se llaman eurobonos, el gobierno podría reducir la presión sobre los mercados de financiamiento doméstico y ciertamente sobre las tasas de interés doméstica. Es tan importante el impacto que esto tendría sobre las proyecciones macroeconómicas para el país como un todo, que el Banco Central hizo un escenario con acceso a eurobonos y un escenario sin acceso a eurobonos. En el escenario con eurobonos se asume que el país, el gobierno, tendría acceso a $1.500 millones en el 2019 y otros $1.500 millones por colocación de eurobonos en el 2020, es decir, $3.000 millones en total en esos 2 años. Eso conseguiría aliviar significativamente esas presiones de financiamiento del gobierno, reducir incertidumbre, bajar tasas de interés domésticas y con ello impulsar el consumo, la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo y contribuir a la reducción de la pobreza. En un escenario sin acceso al financiamiento externo vía eurobonos, el Banco Central, que construyó ese escenario alternativo, estima que el crecimiento económico podría ser alrededor de 1 punto porcentual menor al que se daría en los años 2019-2020. Muy significativo el impacto como consecuencia de la ausencia de acceso a ese financiamiento externo, porque implicaría que el gobierno tendría que hacer todo ese financiamiento que hablábamos, 13% del PIB en el 2019, 12% del PIB en el 2020, en el mercado doméstico, generando mucha presión sobre tasas de interés, estrujando el crédito al sector privado y de nuevo deprimiendo el consumo, la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo. Entonces, este es un tema fundamental, al final se transforma en un tema central para el país. Para el país es un buen negocio tener acceso al financiamiento externo porque nos permite mejorar las condiciones de crecimiento y en general el bienestar de la población. Para el gobierno es también un buen negocio porque el financiamiento externo se haría a mejores plazos y a menores tasas que lo que sería el financiamiento en el mercado doméstico. Entonces, don Rodrigo, ese escenario de que sí hay eurobonos implicaría una entrada de recursos en dólares al país. ¿Qué impacto están esperando ustedes en las cuentas externas, la balanza de pagos, con ese ingreso de recursos y eventualmente qué impacto sobre el mercado cambiario? Los dineros que ingresan al gobierno básicamente
el gobierno los trae directamente al Banco Central, porque el Banco Central, como decíamos en algún programa anterior, satisface las necesidades del sector público no bancario, gobierno central, de instituciones del Estado directamente. Entonces el Banco Central les compra y les vende divisas según sean sus necesidades. Cuando el gobierno se financia afuera, trae todos esos dólares, y como los gastos del gobierno son en colones, el gobierno va a traerle los dólares al Banco Central y pedirle colones a cambio. El Banco Central va a entregarle esos colones al gobierno, y se guardan esos dólares que pasan a formar parte de sus reservas monetarias internacionales. Por eso suben las reservas. Suben las reservas monetarias internacionales. 1.000 millones es el 2019. 1.000 y pico, 1% del PIB, que son en realidad sí como 1.200 millones de dólares, o 1.000 millones de dólares más o menos en efecto, que sería en parte el impacto del ingreso de estos recursos al país, menos lo que por supuesto el país tenga que pagar por otros pagos de deuda que se enfrentarán en los años 2019 y 2020. Pero en efecto tendría Pero el central no está obligado a llevar esos 1.000 millones de regreso al mercado cambiario, no, en cuyo caso el tipo de cambio se apreciaría. No tendría que hacerlo, no tendría que dejar que el tipo de cambio se aprecie, porque este dinero vendría directamente al Banco Central, de manera que no tendría un impacto cambiario directo. O sea que las expectativas cambiarias no es que se salgan de lo que el Banco Central normalmente ha estado viendo, que es una devaluación, digamos, no más allá de un 5 o 10%. No deberían afectarse significativamente, salvo que en el escenario sin eurobonos. Ahí sí, en el escenario sin eurobonos es posible que si el Banco Central tiene que hacerle, y el país como un todo tiene que hacer pagos de deuda externa, como estamos enfrentando un pago de una deuda que tiene el Banco Central con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que se empieza a repagar en el año, ahora este año 2019, a partir de junio, más pagos de deuda externa del gobierno que se vencen en el año 2020, pagos de deuda externa que se habían emitido hace muchos años, se vencen ahora en el 2020, eso va a generar ciertas salidas, más las salidas tradicionales, digamos, de recope para compra de combustibles. Todo eso le pone cierta presión a la caída en reservas. Si no contáramos con el financiamiento externo, el Banco Central va a tener que financiarse más para poder recuperar reservas en el mercado cambiario, y eso sí le podría poner una presión al alza al mercado, al tipo de cambio, en relación con lo que sería el escenario con acceso a eurobonos, de manera que uno sí esperaría que haya una trayectoria distinta del tipo de cambio para mantener un nivel relativamente cómodo de reservas en el escenario sin eurobonos, en relación con lo que sería el escenario con eurobonos. Muy bien, hemos estado con el doctor Rodrigo Cubero entendiendo las proyecciones macroeconómicas para el año 2019-2020. Le queremos agradecer expresamente al doctor Cubero su presencia. Sabemos que tiene una serie de compromisos, de tal manera de que es de valioso aporte para nuestros seguidores todo este aprendizaje que hemos hecho a través del recorrido del programa macroeconómico. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.